the curtains, baby, I'm certain, I want it all, we come in as a coupe, and we go ring it right back. Muy buenas a todos, señores, estamos aquí de nuevo en el canal, después de varias semanas sin actividad, pero bueno, ha sido por un buen propósito. Yo creo que estábamos todos un poquito pendientes del fútbol, todos los que somos un poquito futboleros, y la verdad es que salvarse con la victoria de España ha sido la mar de grato, y creo que, bueno, que en este momento ya sí es momento de volver a comentar un poquito sobre la actualidad que tenemos en el culturismo, la cual es poca, sinceramente. Creo que es un verano un poco aburrido en ese sentido, pero bueno, creo que en esta ocasión el vídeo promete, pues bueno, un tema por lo menos interesante, donde podamos debatir un poquito sobre, bueno, pues la categoría Classic Physique, las propias limitaciones de la categoría y el futuro que podemos esperar de la misma, ¿vale? Y para situarnos un poquito, ¿de dónde sale este debate? Pues sale sobre todo de la guest posing que ha realizado Ramondino en el Master Contest de Brasil. El cual, bueno, como todos sabéis, Ramondino es el actual Mr. Olympia de la categoría Classic Physique, ganando este año pues, a gente como Mike Sommerfield, Ruth Diesel o el propio Josema. Y bueno, sorprende en este guest posing pues precisamente por el gran tamaño que tiene con la tan buena condición que presenta Ramondino. Es muy común ver dentro de la categoría Classic Physique que los culturistas de más alto nivel ya directamente no realizan volúmenes. Simplemente, bueno, pues se relajan un poco más con la dieta, pero no buscan un nuevo incremento de masa muscular porque la propia categoría no lo permite. En este caso, Ramondino muestra un físico que ronda más o menos los 115 kilos. Teniendo en cuenta que su límite de peso dentro de la categoría Classic Physique es de 106 kilos, pues demuestra que con 10 kilos más sigue estando prácticamente listo para competir. Y es de ahí donde está el debate de la cuestión en el día de hoy. De lo que está suponiendo la categoría Classic Physique a nivel de el freno que supone para los atletas que están en la misma. Esto no es un tema que podamos tratar, o más bien que podamos generalizar a todos los atletas de la categoría Classic. Creo que hay muchos chicos como Ruth Diesel, Mike Sommerfield. Bueno, Mike Sommerfield está un poco más entrecomillado, pero por lo menos Diego Galindo, que son gente que, bueno, que en la categoría Classic Physique creo que tiene un muy buen desempeño y que además creo que están muy bien ubicados porque digamos que sus físicos a nivel estructural, a nivel de articulaciones, amplitud clavicular, bueno, generar pues diferentes parámetros que permiten a un culturista pues poder, digamos, seguir evolucionando a nivel físico, pues le frenan, y entiendo que la categoría Classic Physique es el mejor sitio para ellos. Pero en chicos como Ramondino, creo que la verdad es que estamos perdiéndonos muy buenos años de culturismo, pues por ver a un chico que claramente tiene capacidad genética para llegar a mucho más lejos, pero se decide quedar en la categoría Classic Physique. Y esto, como digo, es un patrón que estamos viendo bastante a menudo dentro de la categoría. Si no nos más lejos, bueno, este caso lo hemos tenido aquí en España. Creo que al final la persona que mejor muestra pues esa limitación que ha surgido en sus 2 últimos años dentro de la categoría Classic Physique, pues el propio pues Josema, ¿no? Creo que en este caso esta imagen, pues bueno, dice más que 1000 palabras. Aquí en este caso realmente la fotografía de arriba ya era la categoría Open, pero lo que podemos decir es que ya dentro de Classic Physique era un físico que estaba muy limitado por la cuestión del peso. En el caso de Josema, su límite de peso era de 103 kilos. Y como veis aquí en la fotografía de abajo, llegó a pesar hasta 131 kilos en este primer off-season. Creo que al final es una decisión muy correcta porque en atletas jóvenes, con este potencial genético, con esta ética de trabajo que puede tener en este caso Josema o muchos otros, el verse frenados únicamente por el Classic Physique a nivel de puesto, porque es verdad que son gente que, bueno, que no se puede negar que a nivel de posiciones posiblemente la categoría Classic Physique les beneficie más que el Open, sabiendo que el Open, pues bueno, el nivel es muy alto, por mucho que se comente sobre que no está viviendo su mejor época, pero al final destacan los mejores de los mejores a nivel estructural, genético y todo, en una categoría que además no hay ningún límite, lo cual, bueno, pues equipara mucho menos el potencial genético de la gente. Pero lo que voy con todo esto, el ver culturistas que por fin dan ese paso a la salida de la categoría Open, a no verse frenados por un límite, por un baremo tan controlador de la evolución como es el peso, pues creo que es un movimiento que va a rejuvenecer poco a poco a la categoría Open. Ahora mismo es cierto que no hay mucho interés dentro de la categoría porque faltan figuras realmente icónicas. Y creo que en este caso, por ejemplo,
bueno, pues en el supuesto caso de que Ramondino compitiese en la categoría Open, o ya ver gente como Josema dentro de la categoría, va a dar bastante que hablar, y sobre todo creo que va a generar mucho más interés en la categoría al ver estos tipos de físicos que además permiten ver evoluciones muy continuas en el tiempo, ya que se han visto limitados durante mucho tiempo por ese límite de peso. ¿Vale? Aquí además quería comentar también, bueno, otros culturistas que tenemos dentro de la categoría Open, pero que provienen de la categoría Classic Physique, como es el caso de Ursula Lesinski. Muchos le conoceréis, claro está, es uno de los culturistas más mediáticos que tenemos en la actualidad, el culturista alemán. Y bueno, pues podemos ver como después de haber sido incluso top 3 del Olympia en el año 2024, si no me equivoco, en un único off-season es capaz de plantarse en un Mr. Olympia después de ganar 2 Pro Shows, lo cual es, bueno, pues realmente sorprendente. Es una cosa que ni yo mismo contaba con ello, y la verdad es que es muy agradable de ver que, bueno, que además se valore bien positivamente este tipo de físico. Porque hay un tema que quería también tratar con vosotros, y creo que va a dar bastante que hablar esta cuestión, y es que es una propuesta muy diferente a la que te encuentras en el Classic Physique comparado con la categoría abierta. Y es por eso que creo que los físicos que vienen del Classic Physique parten en cierta manera con una ventaja respecto al resto de culturistas Open, que es que al haberse estrujado tantísimo para dar el peso durante mucho tiempo, consiguen una madurez muscular, una densidad y un detalle que muchos culturistas Open, por buscar ese llenazo, por decirlo así, ese redondeo muscular tan sumamente bestia, muchas veces pues a nivel hídrico, pues creo que les hace diferenciarse. Creo que el culturismo Classic Physique es el que más recuerda a nivel de puesta a punto al culturismo que podía haber en los 90, ¿no? En la para muchos época dorada del culturismo. Y como os digo, creo que un físico como el de Ursula Lesinski, que a priori no es un físico que puedas decir tú que es muy redondo, o que a lo mejor, pues bueno, carece de ciertos grupos musculares como puede ser la espalda, pues parte con mucha ventaja por eso mismo que os comento, porque aunque no tenga ese tipo de atributos, sí tiene un atributo muy bueno como es la separación, como es la dureza y como es, como digo, esa madurez muscular. Además, creo que, bueno, que el último que quería comentar dentro de este vídeo, que fue quizás el caso más sonado de estos últimos momentos dentro del Classic Physique, cuando hubo su irrupción dentro de la categoría Open Bodybuilding, pues fue el caso quizás de Chris Bumstead, ¿no? En este caso, aquí podía montar el vídeo, fue el más sonado, pues ¿por qué? Porque fue capaz de combatir con el top 4 del momento, que era Martin Freewater. Un físico como el de Chris Bumstead, que venía de hacer simplemente 5 o 6 semanas de preparación, entre comillas, para la categoría Open, ya que venía de ganar el Mr. Olympia de 2024 en su último año compitiendo en la categoría Classic Physique. Lo cual, bueno, pues deja pues un debate muy abierto sobre si realmente podía haber incluso ganado. Lo que quiero decir con todo esto es que creo que muchos físicos que se están encontrando en la categoría Classic Physique, con un volumen bien hecho, con un trabajo a conciencia, en 1 o 2 años, muchos de ellos pueden llegar a plantarse en una Olympia y hacer las cosas muy bien. No os digo que todos ellos puedan conseguirlo. He visto opiniones en redes sociales donde hablaban que prácticamente todo el top 10 de la Olympia podría conseguirlo, del Classic Physique. Yo creo que tampoco es eso. Creo que hay que ser consciente de que, bueno, que hay ciertos prodigios genéticos que sí pueden llegar a conseguirlo, como fue el caso de Chris Bumstead, de Ursula Lesinski, de Josema, que seguramente lo va a conseguir y va a llegar a una Olympia, o del propio Ramondino en el caso de que sí lo hiciera, ¿vale? Entonces creo que el futuro del culturismo Open en este caso pasa porque figuras mediáticas y que además tiene una seña de identidad propia, como son estos físicos que hemos comentado, pues por fin puedan dar el paso a la categoría Open y al final rejuvenecerla y sobre todo, pues bueno, llamar un poquito más la atención del público general, que se vea un poquito pues disgustado con la situación actual, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, me gustaría mucho sobre todo que podamos debatir en los comentarios. Creo que es un tema que es muy interesante, que va a dar bastante que hablar, que además creo que va a generar opiniones polarizadas, porque hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que está comentando y que creo que bueno, que es mejor que estos físicos se mantengan en Classic Physique. Y como os digo, creo que me gustaría que lo comentásemos y nada, espero que haya gustado este debate y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.